Hoy vamos a platicar con nuestros amigos de Suma. Iván, bienvenido al Aire Noticias. Gracias, Cristian. Como lo vimos en el adelanto, el tema de hoy es el perdón y la reconciliación como un instrumento, como una herramienta para la generación de paz. Aquí en este espacio hemos abordado el tema de construcción de paz desde diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas, pero siempre cerrando con nuestro lema esencial, que es empiezo por mí. ¿Cómo empiezo yo esta generación de paz? Reflexionando sobre el tema, yo entiendo que yo no puedo comenzar a ser un ciudadano constructor de paz si tengo heridas abiertas que no he perdonado, si esas heridas abiertas me llevan a tener rabia, a tener resentimientos, a tener deseos de venganza, lo que mi amiga Kena Ballín, que nos acompaña hoy, llama las 3 R's: rabia, resentimiento y retaliación. Kena Ballín, que nos acompaña de la ciudad de Monterrey, es la coordinadora nacional de escuelas de perdón y reconciliación. Es un tema que todos tenemos la capacidad de hacer, pero hay que aprender a hacerlo para poder sanar esas heridas, frenar esa rabia y esos deseos de venganza, esos resentimientos, claro, y poder realmente convertirnos en un ente pacificador. Exactamente, y hablando de este tema lo sacamos a relucir porque el día de mañana justamente se van a estar presentando los resultados del informe de paz, y ahí va a haber pues parte de los temas esenciales es justamente, ¿no? El perdón y la reconciliación para construir tanto los espacios que habitamos como aquellos que dejamos de habitar por el momento y que estamos en cotidianidad, ¿no? Y conviviendo con los demás. Kenia, bienvenida al Aire Noticias. Muchas gracias por la invitación. Oiga, y estos temas son importantísimos y los tocan ahorita, que ha sido una época sensible para el Estado, ha sido una época sensible también para Culiacán, y que además enfocados a los temas prioritarios dentro de las agendas de seguridad, de salud, de construcción de paz y demás, pues lo vemos de manera esencial, el perdón en todos los ámbitos, tanto laborales como familiares y demás, ¿no? Sí, finalmente para construir la paz se construye, claro, y tiene elementos muy esenciales. Mi opinión, en la opinión de las escuelas de perdón y reconciliación, el perdón es fundamental y es el paso número 1 para construir la paz. Y en este sentido, el perdón se empieza a dar con esos pasos, con sanar el corazón, con sanar las heridas emocionales que me deja la violencia de cualquier tipo. Y estas heridas, como decía Iván, pues son las 3 R's. Yo en algún momento de mi vida he sufrido agresión, violencia, y esa herida va conmigo. Y mientras yo no sane esa herida, donde yo estoy parada en la función que yo haga, esa herida está abierta, entonces se refleja. Por eso lo primero es perdonar, que es un proceso personal donde yo sano las 3 R's, las suprimo para poder tener relaciones de paz. Exactamente, y a veces lo escuchamos muy sencillo, Kenia, y no. más cuando decimos, no, hay que perdonar y seguimos adelante, pero híjole, qué difícil es. Híjole, y no hablamos nada más de las relaciones interpersonales, ¿no? Sino a lo mejor estos detalles que vamos cargando de generaciones tras generaciones, y de repente llegamos a una edad en la que ya no podemos con nada de esto. Sí, claro, en muchos ámbitos se dice, tienes que perdonar, claro, por tu salud, por que quieras, pero se nos dice cómo. Lo bonito de las esferas es que es el ABC, es la metodología didáctica, es la pedagogía para saber perdonar de una manera respetando tu proceso personal, pero se te da el cómo, y eso es lo funcional de las escuelas de perdón. Exactamente. Kenia, eres experta en estos temas, me gustaría que le dijeras algo al auditorio. Digo, estamos en época decembrina, Día de la Virgen para los católicos, el día de hoy, y bueno, a visionarse también que en estas próximas semanas vamos a convivir ya con nuestras familias, y algunas de ellas pues todavía no perdonan algunos rencores. ¿Qué les dices? Sí, pues son épocas de convivencia, y a veces en la misma familia hay desunión por conflictos, por violencia. Bueno, entonces el primer paso es perdonar, para este segundo paso que haya una reconciliación, como lo defina las partes, pero estas escuelas va en los dos sentidos. Ahorita también estamos en el Adviento, puedo aprovechar como para higienizar mis emociones. Bien. Y también puedo, en el sentido de desarrollo humano, pues también necesito empezar bien el año, necesito empezar el año sano. Bien. Entonces la unión es fundamental, pero hay que sanar esas heridas personales, si no las relaciones se ven afectadas por mis heridas, por tus heridas, entonces pues ya se complica las relaciones. Oiga, sí. Que por sí, ¿no? Que por cierto, claro, antes de iniciar
tratando de sanar sus heridas, identifíquelas, porque Sí. no vaya a ser que sane las de otros y la de usted no. Entonces, ojo con ello. Y si no podemos, pues a ver a dónde los dirigimos. Sí, y hay que tomar en cuenta que muchos, si no es que todas las personas que son victimarios de la violencia, que ejercen violencia, que han dañado a otras personas física o emocionalmente, es porque también han sido víctimas Bien. en su momento de violencia y no han podido manejarlo de una manera sana para poder convivir pacíficamente. Muchas de las personas que optan por el camino de la delincuencia, por ejemplo, es porque tienen heridas mal sanadas. Por eso yo menciono que el perdón y la reconciliación es un tema, una herramienta, un instrumento, le decía yo a Kena, es como una tijera para cortar esa espiral de la violencia. A lo mejor un chico que empieza a ser violento con sus compañeros de escuela es porque recibió violencia en su casa o la está recibiendo. Y si aprende a manejarlo de una manera sana, no solo va a tener esos beneficios personales, sino va a poder esparcirlo a su comunidad, ¿no? Que de eso se trata. Iván, muchísimas gracias, un placer.